La maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa ha sido profesora en diversos niveles de educación primaria hasta posgrado y ha ocupado responsabilidades directivas y académicas en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Pública. Su trabajo se ha centrado en la investigación, innovación y formación continua de docentes, participando en diagnósticos nacionales y evaluaciones educativas, así como en el diseño de propuestas curriculares y de fortalecimiento escolar. Es autora de múltiples publicaciones sobre consejos técnicos escolares, supervisión, asesoría pedagógica, gestión educativa y hoy orienta la práctica profesional de miles de maestros en nuestro país. Con orgullo le damos la bienvenida para dictar su conferencia titulada Dirección Escolar para la Mejora Continua. Recibámosla con un fuerte aplauso. No, está bien. Hola. Pues muy buenos días. Es un privilegio para mí estar en este lugar tan querido, Nayarit, y encontrarme con mucha gente. No quiero decir que desde hace muchos años porque descubrirían mi edad, que es visible, pero quisiera que no tanto. Pero me siento muy identificada con la entidad. Hemos trabajado codo a codo en muchos momentos y considero que es una entidad que tiene un empuje que nos puede ayudar para seguir saliendo adelante en esta tarea que nunca acaba, que es la educación. Muchas gracias a las personas que organizaron este evento, en especial al maestro Eric Becerra y a la maestra Denise Berumen. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentes también por su tiempo que están dedicando para estar aquí, para participar. Y lo que voy a hacer es solo devolver algo de la información que ustedes mismos nos han proporcionado en distintos momentos de contacto y de los que hemos aprendido mucho. Quiero, en primer lugar, pues agradecer también que con el paso del tiempo sus experiencias se han convertido en aportaciones y que hoy me toca el uso de la voz para devolvérselas. Muchas gracias. Y vamos a iniciar. Este es el título de la conferencia, charla del día de hoy. Y hay ahí algunas palabras clave. No me voy a detener a decir qué es la dirección y todo esto, pero sí quisiera comentarles que voy a usar la palabra directivos para referirme a los jefes de enseñanza, jefes de sector, supervisores, supervisoras, directores, directoras, asesores técnicos y asesoras. No voy a estar usando continuamente los nombres para evitar confusión en la comunicación y que nos distraigamos con eso. Pero la idea es hablar de la dirección, de los directivos escolares, los que están cercanos a la escuela, no la autoridad de la administración del sistema educativo, sino aquellos quienes conocen y conviven día con los docentes, con los estudiantes, con las familias, con la comunidad. Y vamos a pensar en las posibilidades que tiene, pero también los límites que hay para promover la mejora continua desde la escuela a partir de esta función tan importante. Y quiero comentarles, a ver si puedo manejar bien esto, creo que así, sí, que antes de iniciar, quiero agradecer a muchos de los presentes que el año pasado, con su participación, logramos en conjunto recuperar experiencias con fichas de asesoría y acompañamiento, con fichas de planeación y con experiencias de asesoría. Esta publicación digital la estamos compartiendo hoy con mucho orgullo, hecha por todos ustedes, quienes participaron en un curso y quienes nos compartieron su experiencia al planificar y desarrollar y llevar a cabo la asesoría en cuanto a su evaluación. Muchas gracias. Yo les quiero brindar un aplauso. Gracias.
porque justo de lo que nos decía la doctora Joana es la importancia y la posibilidad de compartir experiencias, y qué más que dejarlas escritas. Así que, pues, a partir de esto yo creo que las vamos a compartir. Los autores nos compartirán su experiencia, pero será rica para recuperar aprendizajes. Muchas gracias. Y estos son los contenidos que quiero desarrollar. Voy a hablar un poco de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana y la orientación ideológica y política de esta reforma. ¿Qué significaría la mejora continua en este contexto desde la dirección escolar? ¿Y qué significa ser director en la actualidad? Hablar del liderazgo pedagógico de la dirección, de las reuniones de consejo técnico. Vamos a ver si nos da tiempo, si no medimos y paramos antes. Y luego vamos a hablar de algunas consideraciones finales. A manera de introducción, he de decirles que yo estoy de acuerdo en lo personal y en lo profesional con la orientación de la Nueva Escuela Mexicana. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la educación se ha estado rigiendo durante mucho tiempo por los modelos económicos que nos van pisando para acelerarnos y decirnos qué tenemos que hacer. Y entonces es el modelo económico el que ha orientado y definido muchas de las decisiones que tomamos desde los países, pero también en las escuelas y en las aulas, para avanzar hacia lo que nosotros queremos que nuestros niños aprendan. Y este modelo que hoy propone la Nueva Escuela Mexicana no se rige por un modelo económico internacional, pero sí toma en cuenta las orientaciones de los organismos y políticas internacionales como puntos de referencia. Quisiéramos construir un modelo propio, contextualizado, situado, como decía la doctora Joana, y en eso estamos trabajando. Así que todas estas orientaciones no se convierten en mandatos, sino que son elementos que nos coadyuvan y nos orientan para revisar lo que estamos haciendo. En ese sentido, estamos de acuerdo con la Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué más? Estamos de acuerdo en el sentido de la orientación de que la escuela no es una empresa. Hay diferencias en cuanto a la organización muy importantes que nosotros hemos considerado y que hoy tendrían que estar siendo base para lo que desarrollamos cada día. Veamos la diferencia. Hay un autor desde el 2004, pero muchos más, que nos hacen distinguir esas diferencias. La primera es que la escuela tiene un fin, la empresa, que es conseguir beneficios. Tiene una estructura jerárquica. Tiene un objetivo de la autoridad que es rendimiento económico. Y por otro lado, unos están ahí para mandar, otros para obedecer, unos para dirigir, otros para ser dirigidos, y esta división de funciones no es saludable cuando queremos que haya democratización, participación y aprendizaje mutuo. Entonces, ¿qué pasa cuando consideramos nosotros a la escuela como una empresa? Pues que incrementamos los controles, prescribimos de manera acrecentada, se debe hacer esto, A, B, C, D, de esta manera, estandarizamos los procedimientos, también tendemos a aumentar el tiempo de trabajo, centralizamos la información y las acciones y tenemos una vigilancia más estricta. ¿Nos suena? Pues eso tiene que ver con un sistema educativo basado en un modelo económico. Pero para caminar hacia otro modelo educativo y a otro modelo de escuela, a una escuela que no es entendida como una empresa, tendríamos que pensarnos y repensarnos y reconstruir nuestra propia vivencia y nuestras escuelas, y eso nos va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque la escuela, a diferencia de la empresa, tiene el fin de conseguir ciudadanos libres. ¿Qué más? Una estructura en donde todos participamos, donde prevalece la democracia. Un objetivo de la autoridad que es que crezcamos y nos desarrollemos como individuos. Y por tanto, hay una contraposición. En ese sentido, la escuela no es una empresa, y en eso estamos de acuerdo. Nuestro artículo 3, nuestra Ley General de Educación, nuestras bases filosóficas y legales tienden a plantearnos que la escuela debe buscar el desarrollo, la parte integral, una orientación humanista pensada en la persona, etcétera, etcétera. Y es así que nosotros vemos que hay una diferencia importante en este modelo que se nos propone. ¿Cómo transitar de ese modelo basado en el modelo económico a una basada en el humanismo?
Vamos a mirar. Ahora bien, me voy a ir muy rápido en esto. Ustedes son expertos ya en la reforma curricular, ¿verdad? Y entonces, pues, vamos a hablar de los ajustes de la organización del currículum. Ya saben ustedes que hablábamos de nivel, de grado, de ciclo. Hoy hablamos de fases y hay un fundamento pedagógico, que el aprendizaje no se desarrolla al mismo tiempo ni de la misma manera solo por coincidir en edad. Y eso tiene que ver con una forma distinta de pensar y de organizar el currículum. ¿Qué más? Pues hay, en lugar de materias y asignaturas, campos formativos, porque se aprende de manera más integral. Y todo eso estamos de acuerdo, que para allá tendríamos que caminar. Que más que contenidos y aprendizajes esperados, se habla de progresiones de aprendizaje. Y que más de un enfoque por competencias, se habla de un enfoque por capacidades. En todo eso estamos de acuerdo. El asunto es, ¿con qué piso contamos nosotros para poder avanzar hacia esa forma de trabajar dentro de nuestra escuela cuando hemos tenido un modelo que ha sido contrario a esto que se nos está orientando y solicitando? Hoy estamos hablando de los ejes articuladores también, de un programa sintético y un programa analítico, y también estamos hablando de un codiseño, de un proceso de participación para definir aquí, hoy, qué vamos a hacer con nuestros estudiantes a partir de este currículum y estos acuerdos como escuela. Estamos pasando de una cultura, o quisiéramos pasar, de una cultura vertical, autoritaria, prescriptiva, demandante, etcétera, a una cultura participativa, horizontal, democrática, y esto es un cambio muy fuerte en términos de lo curricular, pero también en términos de la organización y la cultura de las escuelas. Así que tenemos necesidad de hacer cambios profundos. Ahora que aplaudían el asunto del área administrativa y la carga administrativa con la doctora Joana, les entendemos muy bien, porque queremos utilizar mejor el tiempo, pero tenemos carga administrativa. Queremos trabajar en equipo, pero no hay tiempo para trabajar en equipo. Queremos planificar y ponernos de acuerdo, intercambiar experiencias y no lo podemos hacer. Tenemos un consejo técnico escolar, pero nos mandan las prescripciones de lo que tenemos que hacer en él. Y entonces hay una serie de elementos ahí, de condiciones institucionales que requieren no solo un cambio curricular, sino cambios profundos en otros elementos relacionados con la estructura y la organización del sistema educativo. Todo aquello que implique mirar un nuevo currículum tendría que revisar qué condiciones de gestión institucional, pero también de gestión escolar, pueden contribuir o no, e incluso obstaculizar lo que el currículum nos propone. Y es ahí donde tenemos muchas dificultades para trabajar. El cambio curricular, como otros cambios en el sistema educativo, pocas veces requieren solo ese cambio, sino que en este sistema las cosas están tan engrasadas, tan articuladas entre sí, que cuando se hace un cambio en algo, se necesitan hacer muchos cambios en muchas más áreas. Y por ahí es que estamos pensando en la dirección escolar. Voy a hacer aquí un alto para una reflexión. Tenemos una nueva escuela, una escuela que no se quiere asemejar a la empresa, sino a una institución que fomente el desarrollo, el crecimiento, etcétera. Tenemos un nuevo currículum organizado diferente y una propuesta en la que se nos dice que podemos participar, codiseñar y desarrollar. Pero tenemos un sistema educativo todavía muy basado en la meritocracia y muy basada en la estandarización. De tal manera que el sistema educativo, entre comillas, ofrece iguales condiciones para todos, pero el éxito no depende de lo que ofrece el sistema, sino de lo que puede hacer el individuo. Yo voy a poner un ejemplo y me voy a ir hacia la orilla con mucho cuidado. No me voy a caer, maestro, no se preocupe. Bueno, espero. Pero a ver, esta barda que está aquí son las condiciones del sistema educativo. Esta mampara, o cómo se podrá decir, está saliente. Y a lo mejor el maestro puede venir, el maestro, y pararse aquí junto a mí
y decir, estas son las condiciones que te ofrece el sistema educativo. Eche el brinco. Y bueno, pues el maestro yo creo que tiene mejor condición que yo, además de unas piernas más largas. Pero no solo eso, el sistema educativo en su conjunto se engrandece y dice que ofrece las mismas oportunidades para todos. Y entonces el avance y los logros dependen de la persona. ¿Me explico? Entonces lo más difícil de cambiar en nuestro sistema educativo, más allá y junto con el currículum, es la manera de pensarlo y hacerlo para adaptarlo en términos no peyorativos, sino entrecomillado, adaptarlo a lo que requiere el ritmo de aprendizaje de cada uno. Y entonces, si yo soy capaz de brincar, y seguro me fracturo, pues fue mi problema. Pero si otro sí fue capaz, qué bueno, y entonces merece acreditar. ¿Sí me explico? Entonces, no solo es cambiar el currículum, no solo es cambiar la ley y la norma, es cambiar una cultura construida durante muchos años que nos ha funcionado bien para crecer hasta donde estamos, pero que hace falta redimensionar y reconstruir en muchas dimensiones y que no se puede hacer simultáneamente, que tenemos que trabajar poco a poco, porque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de la inclusión y la equidad, que es de lo que estoy hablando, y que el sistema ofrece oportunidades para todos, en realidad nadie nace excluido. ¿Qué es lo que excluye? Según algunos autores, la génesis de la exclusión está en el centro de donde se toman las decisiones en todos los niveles y dimensiones del sistema educativo. Por ejemplo, el secretario de Educación a nivel federal toma decisiones. Y las decisiones de ese tipo pueden ser marginales para algunos y otros. Toma decisiones. O bien el secretario de Educación o de los servicios educativos de Educación Pública de Nayarit, o el director del departamento, o el jefe de sector, o el supervisor. ¿De quién depende la exclusión? De quien toma las decisiones, incluida el aula. Aquí ese es otro tema fuerte que tenemos y de orden cultural muy arraigado en nuestro sistema educativo. ¿Cómo nos atrevemos a decir que no dejamos fuera a nadie si no apoyamos al que más necesita? Y las reglas son iguales para todos. Es más, voy a hablar de directivos. El jefe de sector y el supervisor, la supervisora, puede requerir los programas de mejora escolar con un formato para facilitarse el asunto, ¿no? Pero está dejando con poca libertad de decidir qué tipo de programa escolar de mejora quieren desarrollar. Todos les ponemos hasta qué apartado. De hecho, cuando no se cumplen con ciertos requisitos estandarizados, y ya vamos a hablar de burocracia y de administración, nos lo regresan, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que estamos cumpliendo con un sistema educativo que pone reglas y en donde todos tenemos que actuar de la misma manera. Y esto, pues, no nos ayuda. Hoy sí tenemos nuevas necesidades en la escuela y nuevos desafíos. Yo recuerdo que cuando inicié mi carrera docente, fue hace mucho, nos decían que lo más importante era que los niños aprendieran, ¿sí o no? Y luego que aprendieran a leer y escribir y las sumas y las restas, etcétera, etcétera, como lo básico. Hoy sabemos que no solo es importante que los niños aprendan, sino que se sientan bien, que se sientan cuidados, que se sientan protegidos, que se sientan incluidos para que aprendan. No deja de tener prioridad el aprendizaje, pero han echado, entre comillas, a la escuela una carga adicional que hoy nos corresponde asumir. No podemos ignorar que es necesario que los niños se sientan bien para que aprendan. Y no puedo ignorarlo porque entonces estaría poniéndome al borde de ese brinco y dejar la responsabilidad del aprendizaje en el sujeto y en la meritocracia.
Se te dieron las condiciones, no te apuraste, no estudiaste, no pudiste, por tanto estás fuera. Hoy tenemos una misión más compleja que la de hace algunas décadas. Y en ese sentido implica cambiar continuamente. Otra cuestión que en el sistema educativo no es de darse, sino más bien de controles establecidos y dados para poder avanzar, que también son necesarios. Entonces nos estamos moviendo entre una dinámica que nos propone cambiar y unas estructuras y una cultura que nos establece que hay que estar todos iguales y de la misma manera. En esta introducción, ¿qué significa mejorar y qué significa el papel de la dirección? Muy complejo. Tenemos algunas definiciones de mejora. Ahí está una, tomada de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, hoy extinta, ¿no? Pero que nos dejó aportaciones importantes. Esta es la mejora continua, no es que entregue yo resultados y que salgan bien los niños. No es que en la evaluación censal salgan con tales resultados, sino se entiende una mejora como un proceso continuo. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para los directivos escolares? Por otro lado, la mejora educativa continua es un proceso muy lento. Y nosotros quisiéramos que hoy se cambiara, hoy se dijera y mañana ya es diferente. De hecho, muchos supervisores y supervisoras van a la escuela queriendo encontrar en las prácticas docentes la nueva escuela mexicana. Y cuando les preguntamos qué cambios esperan ver, pues no saben decirnos mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay un cambio visible, inmediato, en estos procesos que son lentos y que son profundos. Y entonces, pues, ahí tenemos una noción de mejora. ¿Qué es la mejora? La mejora continua debe ser la meta de cada escuela. Pero ¿saben qué? La mejora continua no se da con el tiempo. Y ustedes lo saben mejor que nadie, directivos. No es que hoy fui a ver una escuela, pues va más o menos, pero ahora que vaya dentro de 15 días va a ir mejor. Y cuando vaya dentro de un año, estará súper bien. No, la mejora no se da con el tiempo. Tampoco la mejora es espontánea, que hoy de repente se nos ocurrió que el 2 de octubre todos vamos a mejorar. Tampoco, ¿verdad? Tampoco es espontánea. Tiene un proceso ahí gradual y otro tipo de condiciones que van haciendo posible. Tampoco es un proceso que sea solo por la iniciativa de las personas, que sí también, pero que requiere de convicciones institucionales, no solo de que coincidió aquí mi compañero y yo y tenemos muchas ganas y lo hacemos bien. Eso está muy bien. Qué bueno que hay escuelas como estas. Pero cuando somos supervisores, directores, jefes de sector, es nuestra tarea generar condiciones institucionales para que la mejora no se dé por casualidad, sino que sea una tarea de trabajo continuo. Y en ese sentido, no podemos dejar de pensar que solo depende de la casualidad. No hay condiciones institucionales que la favorezcan, casi siempre tenemos que cambiar cosas para hacerlo mejor. Y a veces las condiciones institucionales lo obstaculizan. Y por lo tanto, una tarea de los directivos hoy, muy fuerte, es generar condiciones institucionales que hagan posible los procesos de mejora. Y eso no se lleva bien con estandarizar, con todos para ayer, con este formato en tres copias, con mañana me entregas esto, con 5 cursos que tienes que tomar, etcétera. ¿Sí me explico? Por tanto, la mejora continua tiene que ver con generar condiciones institucionales. Y todos estos que aplauden y que aplaudo, somos los responsables de generarlas en los niveles en los que estamos. ¿Cómo vamos a trabajar? Ahora, quien no comprenda que la escuela no es autónoma, forma parte de un sistema y que tiene 2 dimensiones que hay que considerar, no puede actuar como un directivo
que pueda favorecer condiciones institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? El águila y el sol. Están juntas. Una tiene que ver con el contexto macro en el que se ubica, el nivel, la modalidad, si es de educación indígena, si es rural, si es urbana, si es multigrado, si es secundaria, si es telesecundaria. Ahí hay un contexto macro en el que se instala la escuela y que tiene ciertas normas, reglas, características de su gestión que tienen que ver con la manera en la que se integra este sistema educativo. Y la segunda es la historia particular de esa institución. ¿Quién ha sido el director, su experiencia, cuántos años trabajaron, qué años de servicio tienen los maestros, su formación, etcétera, las familias, la comunidad? Para poder entender lo que pasa en cada escuela, hay que ver la combinación de los elementos macro y los elementos micro. Entonces, como directivos, yo, por ejemplo, podría pensar que los procesos de mejora no tendrían que ser iguales a partir de un formato en telesecundaria que en escuela multigrado indígena, que en escuela rural o urbana de organización completa, para empezar. Pero no son iguales para una escuela que está iniciando su historia a una escuela que tiene 15 o 20 años o más de servicio. A una escuela que tiene personal docente muy joven y recién egresado, a una escuela que tiene profesores con mucha experiencia y muchos años de servicio. Por tanto, la mejora continua desde la dirección, desde la supervisión, tiene que tomar en cuenta estos elementos. No puede ser igual para todos. Y vamos entrando al liderazgo de los directivos. Si sabemos que es el segundo factor, según los estudios internacionales, el primer factor es la familia, no cabe duda. Y cuando nos vamos al sistema educativo, el primer factor interno al sistema educativo que influye en los procesos y en el aprendizaje es la enseñanza, ¿verdad? El primer factor. Y el segundo es el de los directivos, la influencia de los directivos. ¿Por qué? Porque si bien no están frente a grupo, son los responsables de generar condiciones en la gestión para que sea posible la mejora, la función docente, mirando siempre el aprendizaje, etcétera. Y ahí tenemos nosotros que el liderazgo no es cualquier liderazgo. Estamos hablando de un liderazgo, como dice, perdón, ¿sí se oye? Sí. Como dice el doctor Serafín Antúnez, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso a la distancia, que su propósito esencial consiste en obtener resultados mediante el trabajo de otros. Entonces, el director, el directivo, el jefe de sector, tiene que estar pensándose en función de qué hacer para que los otros trabajen en función de los objetivos institucionales. Y si queremos además que mejoren, pues en ese sentido, supone influir en la conducta de los demás para conseguir los objetivos. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces hay directivos que dicen, no, es mucho trabajo, yo lo hago. No, mejor que venga fulanito y me ayude y los demás a ver cuándo lo hacen. Lo difícil en la función directiva es coadyuvar y contribuir para que el conjunto vaya caminando, es decir, construir a la escuela como una unidad pedagógica educativa. Sabemos que ahí hay problemas laborales, conflictos, valores entendidos, etcétera, pero ¿cómo trabajar para que mi escuela camine hacia una dirección basada en el aprendizaje y en lo pedagógico? Según la norma, estas son las funciones directivas, está tomada de los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Vamos a ver quiénes son los directores desde la norma. Ya vimos que nos dice la academia quiénes son los directivos a través de un autor como Serafín Antúnez. Y vamos a ver qué nos dice la normatividad federal a partir de un diplomado que hubo sobre supervisión escolar desde el 2017 hasta el 2020 y tantos, ¿no? ¿Se acuerdan de este diplomado?
Sí. A algunos no los invitaron y otros no fueron. Pero, sí lo oí, maestro, pero lo curioso es que en ese diplomado están definidas la misión, los propósitos, los ámbitos y las herramientas de la función directiva. Yo no sé qué pasa en Nayarit, pero aquí va una interrogante. Después del proceso de federalización y de acuerdo con la Ley General de Educación, corresponde a las entidades generar la normatividad para definir, regular y dar seguimiento a las funciones para la operación del sistema educativo. Ya no le corresponde a la federación. En ese sentido, correspondería al Estado de Nayarit generar una normatividad específica sobre la función directiva. ¿Y qué nos dice aquí? No la vamos a desagregar, pero nos dice que los directivos escolares tienen una misión y unos propósitos. Y yo quiero destacar que cambia respecto de los manuales de funciones, el último vigente a nivel federal de lo 1984, ¿sí? Y que nos dice que estos dos propósitos son los fundamentales para la mejora de la enseñanza y los procesos educativos. O sea, ya tratando de articular lo que he venido diciendo, tenemos una nueva escuela mexicana, una reforma curricular que requiere de cambios profundos de distintos niveles y dimensiones del sistema educativo y que en la función directiva implica pensar la dirección de manera distinta y pensar la dirección para la mejora. Y si pensamos en la mejora, tenemos que pensar en el aprendizaje. Y si pensamos en el aprendizaje, tenemos que pensar en la enseñanza y en estos dos propósitos específicos. Esos son los propósitos. Ustedes van a contar con estas diapositivas. Y lo que quiero decirles es que este mismo documento también nos habla de los ámbitos de trabajo, de los directivos y de las herramientas. Y aquí es donde entran los consejos técnicos escolares. Tenemos ámbitos de la función directiva, donde nos desempeñamos, territorios incluso, y las herramientas. Así como un albañil debe manejar la pala y la cuchara para poder trabajar, o una costurera la máquina de coser, el directivo debe manejar estas herramientas, la evaluación y la planeación, la reflexión crítica y sistemática sobre la práctica, la colaboración y el trabajo en equipo, y también dominar algunas de las modalidades de formación continua situada en la escuela, de las que puede echar mano para que los profesores sigan formándose y desarrollando capacidades, competencias, contenidos, etcétera, para mejorar la enseñanza y contribuir al aprendizaje. Y en México se han impulsado estas tres: la tutoría, la asesoría y acompañamiento y el diálogo profesional. Si nosotros nos vamos a la realidad y a algunos estudios que se han hecho, las tareas de los directivos están concentradas en el área administrativa y en la política laboral y comunitaria. Y comunitaria me refiero a la política también. Y nosotros esperaríamos que se diera más en términos de la información, también del control y del apoyo, pero de orden pedagógico. Entonces, también necesitamos que la dirección se transforme respecto de lo que significa trabajar el liderazgo pedagógico. ¿Cómo vamos? ¿Ya se cansaron? Está largo, disculpen, pero pues a mí me tocó hablar hoy. Y bueno, ustedes están sentados y yo me tengo que aprovechar. La verdad es esa. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de una noción que nos ha aportado el doctor Antonio Bolívar y que tiene que ver con una función burocrática o pedagógica de la dirección escolar. Y él hace una clasificación de la dirección respecto de 4 elementos: de cuál es la función básica que desempeña en la escuela, cómo se ha elegido, cómo se ha seleccionado a la dirección,
cómo es su formación y cómo es su evaluación. Y en el modelo del perfil burocrático, pues fíjense en cuál nivel, ustedes váyanse mirando. A ver, estamos en el perfil burocrático donde lo importante es que el director aplique la norma y que se considere como el responsable de controlar. Está definida su selección por la administración, está centrado en el cumplimiento de procedimientos legales, administrativos, y está evaluado si cumple las normas. Probablemente la mayoría estemos en ese perfil, porque la historia de nuestro sistema educativo, para que pudiera crecer, se fijó básicamente en el control. Fue una necesidad durante mucho tiempo. Hoy no solo es el control, tendrían que ser otras cosas, pero eso es lo que hemos aprendido a lo largo del sistema educativo. ¿Cómo es el perfil corporativista? Dice que la función básica es conciliar, que no haya ruido, que no haya problemas. El director se concibe como compañero, incluso como cómplice, ¿no? Un poco ahí está un perfil corporativista. ¿Y cómo se selecciona? Es definido por la administración, el partido, el sindicato, no por méritos profesionales. Y la formación está centrada en las habilidades comunicativas. O sea, él sabe hablar, decir, tiene una gran oratoria, pero luego en lo concreto no sucede mucho, ¿no? Está centrada también en la negociación, en la toma de acuerdos políticos, y la evaluación pues es según el grado de tranquilidad y satisfacción del profesorado. Entonces, este es buen director porque tiene a todos calmaditos. Ah, pero manda a fulanito a hacer un bomberazo, ¿no lo han oído? Sí, nos han llamado muchas veces a apagar fuegos y nos llaman de bomberazo porque es para conciliar. Y tenemos un tercer perfil, que es a donde quisiéramos caminar y se necesita caminar ante un currículum que nos está exigiendo cosas distintas, en un contexto diferente. Y por tanto los directivos tendríamos que cambiar también. Nos está exigiendo mejorar la gestión y los procesos y los resultados educativos. Nos está exigiendo que estemos definidos a partir de criterios profesionales y seleccionados objetivamente. Que nuestra formación sea para la mejora de la enseñanza, para el fortalecimiento del aprendizaje, la innovación, la autoformación. Y nuestra evaluación según el grado de mejora de la gestión, de los resultados, de los procesos educativos. Por tanto, colegas, nos falta camino por andar. Eso no se hace por decreto, ni porque cambie hoy y digan la dirección o la supervisión hoy va a ser distinta. Es un proceso que tenemos que trabajar de manera conjunta a lo largo del tiempo. Y bueno, un poco para precisar, todo el mundo habla de liderazgo pedagógico, pero hay muchas definiciones, estas son algunas. En los hechos, ¿cómo podemos identificar si el liderazgo es pedagógico o no? Y voy a poner un ejemplo que seguro nos va a parecer familiar. Cuando estamos cerrando el ciclo escolar y vamos a asignar grupos o bien horarios en la secundaria, pues hablamos con el director, ¿verdad? Yo no quiero primero, maestro, porque, etcétera. Mejor déselo a fulanito. Yo quiero tal estante y tal grupo y tal salón. Y no, a mí, por favor, no me dé el grupo de fulanito, que ya ve que faltó mucho el año y quién sabe cómo estará su grupo. ¿Y qué hace el director que no está centrado en un liderazgo pedagógico? Pues echa los papelitos a una caja y rifa los grupos. ¿O no? Aquí en Tepic no pasa, ni en Nayarit tampoco. Pero ese no es un criterio pedagógico, ¿sí? No. Tendríamos que pensar si el maestro tiene habilidades y experiencia en tal grado, si se podría acompañar, pero eso lesiona mis intereses y mi relación, el estar bien. Eso no es liderazgo pedagógico, eso es liderazgo de la lotería, ¿no? Del azar. Y entonces, pues el líder pedagógico se centra en tomar decisiones que apoyen la mejora pedagógica. Eso no depende de la autoridad, ¿o sí? Depende
del equipo docente, del directivo docente, de cómo construye sus relaciones y a qué le da prioridad en la escuela. Este es un esquema elaborado por el doctor Antúnez, al que le hemos hecho algunos ajustes para que corresponda al contexto mexicano. Voy cerrando, ¿eh? Dice que la construcción profesional docente es continua, que inicia con nuestra biografía personal y que luego continúa con nuestra formación inicial. Y posteriormente está la formación permanente, aquella que realizamos de posgrado, doctorado, un curso en la UPN, etcétera. Pero que la formación que más impacta en la práctica docente es la formación situada, la que realizamos en conjunto con nuestros compañeros en el contexto de trabajo, enfrentando y analizando situaciones problemáticas del día a día. Esta es la modalidad de formación que más contribuye a la transformación y mejora de la práctica. Por tanto, como directivos, nosotros sí podríamos trabajar sobre esto. Cuando hemos hablado de que uno de los propósitos hoy de los directivos escolares es el mejoramiento de la formación docente, hay quienes nos dicen, maestra, si yo no soy su maestro de la normal, si ya se formó, yo ya que, ¿para qué lo quiero aquí? Ya debe saber. No. Bueno, sí, lamentablemente. Pero si nosotros somos los directivos y pensamos en un liderazgo pedagógico para la mejora, yo no voy a dejar que ese docente, a ver cómo le hace. Tengo la gran responsabilidad de trabajar en conjunto para apoyarle y que se incorpore. Y aunque hablamos de la tutoría, del consejo técnico escolar o del diálogo profesional y de la asesoría y acompañamiento como 3 modalidades de apoyo a los docentes, no son lo mismo. Tienen que ver con elementos diferentes, aunque se intercalan o se interactúan. Pero yo puedo apoyar mediante la tutoría, mediante el trabajo colegiado, mediante la asesoría y acompañamiento, y tener muy claro para qué en cada momento. Lo que sí es que estas 3 modalidades de apoyo requieren de la reflexión crítica sobre la práctica, del diálogo profesional, de la colaboración, del trabajo en equipo. Compañeros, ¿qué hacemos nosotros día con día? No necesitamos ser una escuela para los maestros en la escuela donde trabajamos, en el plantel educativo. Pero ¿qué hacemos el día a día? Porque ellos de todos modos aprenden, ¿o no? Un docente llega a la escuela y igual que el estudiante, aprende de lo que sucede en la escuela. El directivo tendría que generar estrategias para que se aprenda para la mejora y se aprenda y se superen problemas en conjunto. ¿Qué modalidad elegir para apoyar a mis docentes? Yo no tengo que hacerlo todo. Hoy en la época de la información y la comunicación, puede ser que el director o la directora escolar, el supervisor, sea el que menos sabe del tema. ¿Por qué no? Hay que reconocerlo. Eso no nos quita autoridad. Pero sí nos quita autoridad si ignoramos que hay una necesidad y no se atiende. Una necesidad de formación, por ejemplo. Yo voy a elegir apoyar mediante la tutoría, no la tutoría como se ha venido trabajando, con lo que yo no estoy de acuerdo. Alguien por allá tutora y algún día le dice qué hacer. No, la tutoría corresponde a los maestros y al director de la escuela que están recibiendo a alguien que va por primera vez a ejercer la función o que llega a esa escuela por primera vez. Y nosotros como conjunto de escuela, lo que vamos a hacer es ayudarle a que conozca qué sí, qué no, cómo nos va, cómo es la comunidad, enseñarle algunas prácticas, acompañarle. Eso es tutoría. Cuando alguien llega por primera vez a la función o a la escuela, para que sepa qué sí, qué no en esta escuela. Cuando yo apoyo a mis docentes mediante la promoción del diálogo profesional. Cuando quiero que discutamos un tema, nos pongamos de acuerdo, construyamos sentido colectivo, establezcamos algunos acuerdos colectivos para trabajar en lo individual. Es decir, yo esa estrategia la uso para otros fines, diferentes a los de la tutoría. ¿Y qué uso como asesoría y acompañamiento?
cuando hay algún docente o un grupo de docentes que tiene una problemática y no avanzan y entonces lo asesoramos, lo acompañamos y junto con él o ella construimos alternativas para superar esa problemática. ¿Ven las diferencias? O sea, las tres tienen en común que vamos a apoyar a los docentes, que requieren de la reflexión crítica sobre la práctica, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, pero los enfoques son distintos dependiendo de, y no lo tiene que hacer siempre el director o el supervisor para el caso de los directores. Voy cerrando. Lo que sucede en la escuela es objeto de conocimiento de los directivos. No podemos ayudar sobre cosas que no conocemos. Y una tarea fundamental del directivo es continuamente observar, analizar y tomar decisiones. Lo que sucede en la escuela y en el aula es el objeto de conocimiento de los directivos, no el formato a entregar, no el asistir, a una conferencia. No es entregar a tiempo la documentación, sino que el objeto de estudio, de conocimiento, de análisis y de intervención continua de los directivos es lo que pasa en las escuelas. Yo ahí conozco y yo ahí apoyo y yo ahí intervengo. ¿Para qué? Para lo que veníamos diciendo sobre la mejora continua. ¿La mejora continua de qué? Del aprendizaje, no perdamos de vista. ¿Qué está sucediendo? Esta es una crítica constructiva y reflexiva. ¿Qué está sucediendo en el marco de la nueva escuela mexicana a nivel nacional? Que al trabajar con proyectos comunitarios, que es muy importante y necesario, estamos desplazando nuestra mirada hacia la comunidad para trabajar proyectos conjuntos, muy interesante y muy necesario, pero que no forzosamente están fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, que es nuestra misión o tarea fundamental. Por tanto, sí tenemos que ser muy cuidadosos de que los proyectos comunitarios partan de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de lo que queremos que desarrollan y que se vinculen con la comunidad. No somos una escuela para padres o una escuela para la comunidad. Somos una escuela para trabajar los aprendizajes que requerimos que dominen durante este tiempo. Ese es el riesgo que estamos corriendo si no clarificamos que nuestra misión no la debemos perder de vista. Corresponde a los directivos, a los supervisores, jefes de sector, asesores técnicos, directores escolares, estar pendientes de que eso no suceda. Que nuestra tarea fundamental sea el centro del trabajo, sea el centro del análisis, sea el centro de las decisiones, en vínculo con la comunidad, no a la inversa. Lo otro que será importante es que cuando hagamos un proyecto tengamos claro qué queremos desarrollar en los aprendizajes de los niños, porque si no se convierte en un conjunto de activities. Ya hicimos esto, aquello, hicimos un proyecto, lo presentamos, qué bonito está, pero ¿qué aprendieron los niños? Porque los niños siempre aprenden. Pero aprenden lo que queremos, con los fines que queremos, para que a partir de que cursen la educación básica y la terminan, tengan elementos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no sé. Entonces, a los directivos en este proceso de reforma nos corresponden dos cosas, insisto. Uno, no perder de vista la tarea fundamental, siempre regresar a discutir cuál es la tarea fundamental, a renovar la tarea fundamental, etc. Y lo otro, no perder la necesidad de trabajar en conjunto para construir colectivamente hacia dónde vamos. Es decir, trabajar por la escuela como una unidad, que sepamos a dónde vamos y facilitemos el paso de los estudiantes por las aulas. Voy a cerrar, ahora sí, se los prometo, porque ya me están diciendo aquí que el tiempo urge, pero estoy muy emocionada y muy entusiasmada con esto que estoy exponiendo. Esto nos dice el diario oficial. Existe un diario oficial
me lo voy a pasar rápido, que nos dice qué son los consejos técnicos escolares. Perdón. ¿Sí? Todo va. Bueno, entonces no me presiono. Pero esto nos dice la normatividad, que el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnica pedagógica. ¿En dónde? En cada escuela. Por eso celebro de verdad que en Nayarit hayan decidido dar un día de Consejo Técnico extraordinario. Aunque la propia ley a nivel federal dice que los estados tienen que pedir permiso para generarla. Vean el control de lo que veníamos hablando, ¿no? Una estructura burocrática de control, jerárquicamente vertical, que toma decisiones desde el centro y que excluye. Pero luego está la necesidad de la escuela y de la zona y del sector y de la región y de la entidad. Y entonces esta norma pues no nos funciona igual. No la voy a leer, es una letra muy chiquita, seguro ustedes conocen los lineamientos, solo para acordarnos que tenemos libertad para discutir, para promover si está bien justificado, y por otro lado, si trabajamos sobre el fortalecimiento de la tarea fundamental. Les recomiendo que una de las tareas fundamentales como directivos sea revisar con su personal directivo o docente estos lineamientos, los tengamos claro qué implicaciones tienen, qué facultades, qué privilegios, qué atribuciones, qué límites también, para que nos movamos dentro de la norma. Por otro lado, no me voy a detener en esto, decirles que si recuerdan lo que yo dije antes, que cada escuela es como una moneda de dos caras. Por un lado está su historia particular y por otro lado está la historia del nivel, de la entidad, de la modalidad, y en conjunto nos dan información sobre cómo es cada escuela. En ese sentido, cada escuela es única y estamos en un proceso en el que desde la federación y la entidad en particular están decidiendo que sean los directivos quienes se hagan cargo de las reuniones de Consejo Técnico Escolar. Es algo que celebro. Pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando yo he sido defensora de que los consejos técnicos escolares se definan al interior de la escuela, muy frecuentemente se toman para otros temas. Cuestiones políticas, cuestiones sindicales, festividades de cumpleaños, también. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy hay una necesidad y yo creo que se ha transitado por un proceso, en el caso del magisterio, en el que estamos conscientes de que es un espacio privilegiado para tratar los asuntos de la escuela y decidir cómo vamos y a dónde vamos. Resulta absurdo que nos digan qué hacer. Yo ponía el ejemplo del Consejo de Médicos, ¿no? El Consejo de Médicos, ¿qué hace? Pues analiza el caso de un paciente y llama al cardiólogo, al neumólogo, al nefrólogo y entre todos ven, pero no están esperando que el director del hospital les diga que sí o que no y que cómo van a estudiar y que llenen un formato después de hacer su reunión de consejo. ¿Me explico? Por ahí les dejo la tarea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer uso de esa autonomía y esa necesidad con fines profesionales y de mejora. Y aquí son personas clave los directivos. El directivo a veces no permite avanzar en la discusión porque alguien que no está de acuerdo no le deja hablar por la cultura de la que hablamos. Y porque no se ha preparado, porque no se lo ha permitido tampoco el sistema o no se lo ha facilitado, para llevar a cabo sus reuniones de consejo técnico. Les propongo que pensemos en un antes, un durante y un después. Así como pedimos la planeación didáctica, tenemos que hacer la planeación del consejo técnico. No podemos improvisar. Tenemos que
generar una confianza, una certeza, credibilidad y convocar a todos para llevarla a cabo. No podemos improvisarla. Tenemos que elaborar una agenda de trabajo, cómo se van a concretar las actividades, qué materiales vamos a emplear, definir un propósito específico, recursos de apoyo, es decir, nos toca planificarla. Y podemos echar mano de los compañeros. No somos los súper especialistas ni los únicos que definimos cómo va el consejo. Hoy me pueden ayudar los de español en el caso de secundaria, en el caso de primaria me pueden ayudar los del tercer grado o un maestro que maneja el tema, etc. Y este es un ejemplo de una agenda. Una agenda muy sencilla, no empecemos a llenar formatos y a mandar por mail y luego por una plataforma y luego en 3 copias, etc. No. Tratemos de que sea una agenda de trabajo que guíe las actividades en la escuela concretamente. Este es un ejemplo, es muy sencillo, es para no perdernos, para saber qué hacemos. Y luego, durante el desarrollo de la reunión de consejo técnico, puede ser coordinada por el director o la directora, o en el caso de la jefatura de sector o de supervisión por el jefe de sector o supervisor, compartido con alguien más, ¿por qué no? Y tiene que haber una moderación que diga, te estás saliendo del tema, usaste más tiempo, tienes 3 minutos para participar. Tienes que participar, pero sustentado en datos, no en que me dijo fulanito que el otro día, no. O sea, tenemos que participar y tener un diálogo informado. ¿Qué más? Es observar continuamente las reacciones de los maestros y tomar nota, apoyar los pequeños equipos que no trabajen bien. Tomar notas continuamente de las sensaciones que tienen los maestros, de lo que les gusta, de lo que les costó dificultad. No dejar cabos sueltos, dejar una idea que por ahí quedó bailando y no supimos qué decidimos como consejo. Como directores nos toca la tarea de decidir. Discutimos esto, debatimos esto, llegamos a este acuerdo. ¿Están bien? Ahora, ¿ese acuerdo cómo se traduce en el aula? Porque si nos vamos felices de haber discutido, pues así lo haremos siempre y no va a cambiar nada. Y finalmente, establecer acuerdos colectivos para trabajar individualmente. Eso es el durante. Y después, ¿qué le toca al director? Hacer un balance, ¿cómo me fue? ¿Qué logré en relación con el propósito? ¿Fueron pertinentes las actividades, los recursos? ¿Cómo fue el ambiente de trabajo? ¿Sí se generó el diálogo o Perenganito todo el tiempo estuvo mandando mensajes? Yo creo que esto les va a sonar familiar. Estamos todos discutiendo y alguien levanta la mano. Sí, maestro, es que yo creo, maestro, que nos hace falta un aumento salarial. Sí, pero estamos en una discusión académica, entonces ahí el director o directivo tendría la responsabilidad de volver al tema, por ejemplo, ¿no? Las actividades fueron pertinentes, los recursos, el establecimiento de acuerdos, y yo voy a dar seguimiento a los acuerdos, porque ¿qué creen? De los acuerdos en la siguiente reunión, nadie se acuerda. Establecimos el acuerdo de trabajar esto, y cuando llegamos es como borrón y cuenta nueva y otra vez volver a establecer el consejo. Por eso, compañeros, es necesario que revisemos cuáles son las habilidades de comunicación y de trabajo que hoy requerimos los supervisores, los directores, los jefes de sector. Nadie construye hoy solo un conocimiento, siempre es interacción con los demás. Y hay 2 herramientas muy importantes que nosotros como directivos debemos dominar. Cómo generar el debate, la discusión y cómo llegar al diálogo profesional. No son lo mismo. La discusión o debate lo que permite es como dice este autor, Saint Orange, que es como un juego de ping-pong donde alguien da un contenido y alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo por esto, y es como un ping-pong y cada quien defiende su punto de vista. Y en esta discusión, en este momento del diálogo, estamos queriendo ganar, ¿no? ¿Para cuál trato de convencer, de persuadir o de disuadir? Pero eso tiene que pasar al siguiente nivel, al nivel de diálogo profesional, en donde aquí ya no es nuestra intención ganar, sino comprender lo que está diciendo el otro o lo que acordamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer no depende de la participación ni de lo que dijo una sola persona, sino de lo que construimos colectivamente como ideas.
y por tanto, con la ayuda de todos y el involucramiento de todos. Y es cuando queremos aprovechar. Todos exponen sus puntos de vista y no es un consenso, como me ha tocado ver lamentablemente, donde ven un caso de qué manera vamos a evaluar y lo ponen a votación. O este niño va a acreditar o no y lo ponen a votación. Eso no es resultado de un diálogo profesional. Eso es un resultado de una asamblea laboral. Pero en el caso del diálogo profesional, los argumentos nos tendrían que ayudar y abonar para tomar una decisión consensuada, colectiva, que se va a cumplir en lo individual. Por eso nos es difícil conducir las reuniones de consejo técnico. Los conflictos internos, los valores entendidos, los grupos de poder, los conflictos de otro orden con la comunidad, están presentes ahí. Y el directivo debe desarrollar habilidades para ir logrando un debate hasta alcanzar un diálogo profesional, un consenso profesional, acuerdos colectivos para trabajar individualmente. Solo así podemos construir una escuela como unidad. Tenemos que recuperar lo que sabemos. No podemos decir, pues, borrón y cuenta nueva. En el caso de los proyectos, por ejemplo, de la reforma curricular, podemos recuperar los ficheros, que son muy viejos, los del 93, pero que nos hablan de enfoques didácticos. O podemos recuperar lo de evaluación del 2017, evaluación formativa. Es decir, veamos con qué herramientas contamos, no desechemos por desechar. Porque esto es del sexenio anterior. No, no, no. A ver, aquí hay un trabajo intelectual acumulado que yo voy a tener la capacidad selectiva de decidir que sí, que no, en función de lo que quiero que se avance en la escuela. Es un contenido técnico, no solo político. Así que hay que recuperar lo que sabemos, lo que saben los profesores y las herramientas con las que contamos. Y también hay que reducir la velocidad de lo que está sucediendo en educación, en el mundo. ¿Han oído este término de ralentizar la educación? Para aprender se necesita tiempo. Y en la cultura escolar, de la dirección, de la gestión, también necesitamos tiempo para desaprender, aprender y reaprender. Eso no se puede hacer por decreto ni de un día para otro. Y el proceso de formación profunda y de aprendizaje significativo para ponerlo en práctica requiere tiempo. Entonces, procuremos como directivos de pensar mucho en si esta actividad que voy a promover con la escuela, con la zona o con el sector es tan importante porque requiere, no sé, de una semana a 3 días, porque va a aportar al aprendizaje. O es una actividad lucidora, o periférica, o complementaria. La toma de decisiones sobre la prioridad del aprendizaje es fundamental. Es necesario, por tanto, que nuestra escuela sí funcione como unidad. Esa es nuestra principal tarea. No hay cómo, hay que trabajar en conjunto y aprender unos de otros. Y finalmente decirles que las personas, sobre todo los adultos y los profesionales, no aprendemos, ni hacemos, ni provocamos cambios complejos cuando alguien nos dice cómo hacerlos o nos muestra cómo hacerlo, sino que se aprende cuando intercambiamos y construimos, dialogamos y construimos nuevos significados y sentidos. Muchas gracias. Aquí estoy como alumna, a ver qué sigue. Muchas gracias, maestra Gracias. Rosa Oralia Bonilla, usted siempre bienvenida en Nayarit y seguramente disfrutaron mucho, mucho todas sus palabras tan sentidas, tan cercanas, maestra. La invitamos vamos a tener un momentito para reajustes técnicos. Muy bien. Sí, la invitamos a pasar. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Que sí, continuamos entonces con las preguntas, ¿le parece?
como digan. Muy bien. Les pedimos entonces a los compañeros de cabina que nos pongan nuevamente el código QR. Seguramente muchos tendrán preguntas y cuestiones que compartir con la maestra. Déjenme, voy por… Yo no soy muy moderna, esto del código QR no me gusta tanto, ¿eh? Pero, bueno, nos estamos tratando de adaptar. Mil gracias, mil gracias. Gracias. Entonces estaremos esperando ahorita que haya algunas preguntas. ¿Prefiere entonces así directa? Ustedes deciden. Bueno, si no caen las preguntas en el código QR, a lo mejor podemos hacerlo de esa manera. Nada más esperaremos tantito. Miren, es que ya tenemos ya listo. ¿Está bien? Cabina, producción, ¿podemos romper el protocolo poquito? Dice que no me vio. A ver, maestro, si gusta, le pasamos el micrófono. Con voz de docente. Va de nuevo. Buen día a todas y a todos. Disculpen. Muchas gracias primero por su valiosa intervención. Nos ilustra bastante. Comparto mucho de lo que nos estuvo comentando, diciendo. Y la pregunta, ¿cómo transitar del espectro burocrático al académico? Sí, maestro. ¿Usted es jefe de sector o supervisor? ¿Es supervisor? Director. Mire, maestro, hablábamos de dos dimensiones del sistema educativo. Uno que es el macro y que se define desde la administración y gobierno del sistema y que va poniendo ciertas reglas. Y esas reglas tienen su traducción en lo que hacemos en la escuela, desde la jefatura, desde la supervisión, desde la dirección. Yo le devolvería la pregunta, porque hay directores que con toda esta carga administrativa y burocrática que es excesiva y que se tendría que hacer un estudio y simplificar realmente de parte de la administración, pero hay muchas áreas de las distintas dimensiones del sistema educativo que duplican y triplican la información, incluida la dirección de la escuela. Entonces, pues a veces no es una sola dimensión la que se debe trabajar. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México, hay una guía operativa que llaman, que trabaja sobre todo lo que se va a hacer durante el año y acaban de hacer un estudio sobre la carga administrativa. Y ese estudio sobre la carga administrativa muestra que una dirección escolar contesta el mismo oficio tantas veces para diferentes instancias y a veces es la misma información. Bueno, ahí hay una decisión de la administración y gobierno del sistema educativo. Pero luego, como se pide esa información en la escuela, al interior de la escuela para cada maestro, también el director o la directora hace una interpretación administrativa y la solicita. Esto es una cadena. Creo que son tres dimensiones las que se deben de trabajar. La macroestructura, que sí tiene que hacer un estudio para ver cómo sus áreas burocráticas y administrativas están duplicando la solicitud de información o incluso no solo duplicándola, sino con distintos datos y contradiciendo lo que pide una con otra, por ejemplo. Ese es un estudio que se debe hacer y un arranque. Otro es el nivel de la mesoestructura, es decir, las jefaturas de sector, supervisiones, porque nosotros hemos encontrado que ahí también se genera mucha administración burocrática, mucho documento y papel. Y otra es la de la dirección. Y yo creo que para evitar lo que nos está pasando en las aulas,
Ahora los niños, bueno, lo hemos visto cada vez más, van con su tarea y luego tienen un sellito como acuse de recibido, ¿no? O sea, tarea bien. Y yo digo, ¿y eso? O sea, la burocratización no solo está en el sistema educativo en su conjunto, sino en distintas dimensiones. Es una situación muy compleja. Yo lo que invitaría es a un nivel de estudio macro, donde las estructuras básicas del sistema educativo, sobre todo las cercanas a las escuelas, revisen qué demandan, cómo demandan y cómo se coordinan, y luego otra a nivel de jefatura de sector, supervisión y escuela. No hay una cuestión que limite la parte administrativa. Y lo otro, pues usted ha oído hablar de la gestión de sí mismo, ¿verdad? Un director que no se gestiona a sí mismo su tiempo, su agenda y demás, pues no puede gestionar una escuela. Entonces también tiene que ver, para pasar a una función con un liderazgo pedagógico, a una reorganización y gestión de sí mismo y de su tiempo. También se tiene que revisar. ¿A qué le dedico más tiempo y por qué? Sí, porque me lo demandan, pero ¿por qué algunos, aunque nos piden todo igual, algunos sí logran hacerlo? Bueno, eso también tiene que ver con una posibilidad más personal. No hay una respuesta, profe, disculpe, pero es como reflexiones sobre cómo podemos ir avanzando ante esta situación. Muchas gracias, maestra. Tenemos acá, ahora sí, por el código QR del maestro Servando Montes, asesor técnico pedagógico de primaria, dice, desde su experiencia, ¿qué otras acciones realizadas por las figuras de supervisión y asesoría técnica pedagógica promueven o facilitan la construcción del liderazgo pedagógico en los directores? Sí, yo creo que una muy importante son espacios de diálogo. Ya nos decía la doctora Joana, quien me antecedió, que de las experiencias importantes del movimiento pedagógico en Colombia, pero también en España y en otros lados, están muy relacionados con los encuentros entre pares. Nosotros tenemos un sistema educativo y una organización a nivel federal y estatal en el que los días del calendario escolar son para el trabajo con la escuela, con los niños, y muy pocos espacios pagados para la discusión y los acuerdos profesionales. Y ahí tenemos una dificultad, ¿no? Pero el intercambio entre directores de una zona escolar, yo la promovería, porque siempre vamos a aprender. El estudio de casos, un supervisor puede decir, hay este caso, lo pongo sobre la mesa, ¿cómo lo podemos resolver? Y entre todos planteamos posibles soluciones. Es decir, tenemos que ir caminando, sobre todo entre los encuentros y diálogos entre pares, que es de lo que aprendemos más. Podemos aprender de una conferencia, de un diplomado, de una maestría, de un doctorado, pero de lo que más aprendemos, y está comprobado por estudios, es de lo que aprendemos de nuestros propios pares a partir de situaciones problemáticas semejantes. Entonces, provocar encuentros entre pares, ayudarles a sistematizar su información, proponer y recuperar aprendizajes sería una buena alternativa. Muchas gracias. Tenemos una más del profesor Isaías Rojas de secundaria, dice, maestra, ¿por qué considera usted que en los consejos técnicos escolares aún no abrimos los espacios para representantes de la comunidad, de los alumnos, para poder planificar en base a estos intereses también? Sí, yo creo que es algo a lo que tenemos que aspirar. Sí me ha tocado ver escuelas, sobre todo secundarias, en las que hay una asamblea de estudiantes junto con los profesores y un consejo técnico junto con los padres. Sí me ha tocado verlas. Son excepcionales, por muchas razones, entre otras porque es muy importante ante la necesidad de construir un prestigio profesional frente a la comunidad, de tener claridad nosotros para poder trabajar con los demás. Entonces yo creo que sí es necesario, hacia allá tenemos que caminar, pero si asisten los padres de familia y los alumnos para que vean que el director regañó al maestro cuando opinó diferente, pues mejor no la abramos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un proceso de aprendizaje colectivo en el que tenemos que transitar y la madurez del propio colectivo la va a ir determinando para incorporar otros elementos. Muchas es una gracias. opinión. Permítame decirle que al QR han llegado muchas felicitaciones por su participación. Gracias. Muchos buenos comentarios y vamos a ir con la última pregunta
de la maestra Ileana Janet Hidalgo Huerta de Educación Primaria. Gran participación. Primero nos dice y continúa: ¿cuáles son para usted las mayores habilidades que deben tener los directores para provocar un cambio en sus escuelas? Ay, bueno, hay varios estudios. Es una pregunta muy interesante. Por cierto, hay un estudio en el que participó Nayarit sobre las necesidades de formación de directores y supervisores por ahí en algún año, coordinada por el doctor Serafín Antúnez. Y entre otros participó Quintana Roo, Nayarit, Ciudad de México y Veracruz. Y tenemos los resultados, los podemos compartir. Desde entonces y hasta ahora, muchos tienen que ver con habilidades, bueno, desde luego que conocimiento del sistema educativo, cómo promover procesos de cambio y de mejora. Es un tema que no se trata en las normales ni en la formación de directivos y que es un tema pendiente. Más bien nos formamos y en la práctica nos formamos para conservar, no para modificar e innovar. ¿Qué otro? Mediación y solución de conflictos, habilidades comunicativas, desde luego el conocimiento y uso de la normatividad. O sea que hay varios temas en los que se puede trabajar. Yo preferiría, más que decir al azar, pero entre otras son esas necesidades, además de conocer pues, planes y programas de estudio, lo que es la gestión institucional y escolar, mucho trabajo con la comunidad de negociación, en fin, hay como algunas habilidades, contenidos que se podrían trabajar. Si se formara un itinerario, habría que pensar también en directores que están iniciando en su función o que ya tienen experiencia y también diferenciar la de directores de multigrado de directores de secundaria técnica, por ejemplo, porque la especificidad de la gestión en particular obliga a desarrollar otras habilidades y a tomar decisiones en otros ámbitos que no aparecen en ciertas modalidades de plantel y de educación. Pero con gusto compartimos a través del maestro Eric este estudio que se hizo algún tiempo que yo creo que es vigente.